Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo, sabéis en el día en el que vivís, supongo, aunque bueno, esto se queda luego ya para los restos y podréis escuchar esta contrarréplica en cualquier momento. Las contrarréplicas tienen los escuchas más habituales a lo largo de las siguientes 24 horas y luego hay un goteo que va pausado durante días, semanas, incluso años. A veces reviso la audiencia de contrarréplicas de hace 1 o 2 años y veo que han ganado bastante audiencia. Quizá porque tratamos desde hace ya un tiempo temas de fondo, temas que valen para escucharse hoy, 20 de febrero del año 2022, como el 20 de febrero del año 2047. Bueno, quizá no hace falta irse tan lejos, pero sí del año 2023, 2024 o 2025. Bien, todavía no hemos llegado al 2025, estamos en 2022, hoy es 20 de febrero y vamos a hacer una contrarréplica. Digo que la vamos a hacer porque este programa lo hacemos entre todos. Yo me limito a presentarlo y a ir dando paso a los contraescuchas que nos traen sus temas. Temas muy interesantes, los de hoy ya los habéis visto, son magníficos. Algunos, la mayor parte son recurrentes, llevamos ya tantos años haciendo la contrarréplica que los temas pasan una y otra vez y les vamos dando cada vez más vueltas hasta dejar el asunto completamente visto para sentencia. Bueno, o eso pienso yo, que luego la realidad es que aparece de golpe alguien que ha escuchado una contrarréplica, le tiene una visión algo diferente y me envía un nuevo mensaje. Podéis seguir haciéndolo. De hecho, os invito a que sigáis haciéndolo y lo tenéis que hacer a través de vuestro teléfono, de la aplicación WhatsApp, enviando una nota de voz. Una nota de voz de aproximadamente 1, 2 o 3 minutos de duración que se escuche bien, es decir, alto y claro, sin ruido de fondo, por supuesto, al siguiente número. Apuntadlo bien porque ya no lo voy a volver a dar hasta el sábado que viene. Es el 690 82 7909. Bien, pues creo que lo he recordado todo. Pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica de este domingo con un tema que pasa de tanto en tanto por la contrarréplica, por el programa. Bueno, de tanto en tanto no, pasa bastante a menudo. Me refiero al tema este de la ley electoral, del sistema electoral, dicho así de manera mucho más amplia, de manera general en España y en concreto por uno de los contraescuchas que nos trae también en el Reino Unido. Solemos hacer estas comparaciones continuamente desde hace un tiempo, pues desde que entramos en un ciclo electoral allá por el año 2019, que empezó a haber elecciones en España una tras otra y a pesar de la pandemia ha seguido habiendo elecciones por las autonómicas y bueno, la cosa empezó, como recordaréis, el 28 de abril del año 2019, estamos en 2022 y hemos ido empalmando las elecciones y además hay algunas a la vista, como podrían ser las andaluzas o las generales que tendrán que celebrarse el año próximo. Bien, esto ha dado lugar a que la cosa esta del sistema electoral no decaiga y siga habiendo mucho interés. Bien, tenemos dos contraescuchas que nos hablan de este mismo tema. Primero Israel desde Vigo, a quien conocéis bien, y luego José Luis, que es de Valencia. Así que lo primero de todo, y antes de proseguir, vamos a escuchar a ambos. Me gustaría unirme a esto de comparar el voto, sistemas de votación. Yo recuerdo que cuando se produjo el referéndum del Brexit, en Gran Bretaña los resultados se dieron a la mañana siguiente. Bueno, y temprano porque bueno, se hizo un esfuerzo por el tema de los mercados, porque los votos se recontaron a mano. En España, donde bueno, pues no estamos muy sobrados precisamente de dinero, nos gastamos una pequeña fortuna en que los votos estén contados a las 10 de la noche. Pero claro, volviendo a las comparaciones, en Gran Bretaña, a las 24 o 48 horas de unas elecciones ya hay primer ministro. Nosotros nos volvemos locos para contar los votos rápido, pero después, en este caso estamos hablando de que a ver si después de Navidades vamos a tener gobierno. Es decir, contamos los votos en cuestión de horas para después estar meses esperando la formación de un gobierno. Otra comparación es, por ejemplo, que en Gran Bretaña el escaño hay que ganárselo en un distrito. Y entonces, pues bueno, uno de los problemas del Brexit es que los diputados dicen, bueno, yo vuelvo a mi distrito donde la gente ha votado esto y yo qué cuento, porque esto de que te tuerzan la voluntad, pues diciéndote como en España, bueno, no te preocupes que si no sales diputado no te podemos meter en un puesto de salida en una lista, te pondremos de consejero en alguna cosa.
cosa que no es posible en Gran Bretaña porque bueno, la administración es profesional prácticamente en todos sus niveles. Y una última comparación que a mí me fascina de Gran Bretaña es que su parlamento es una caja de cerillas con unos bancos corridos donde se representa la soberanía popular sin mayores problemas, mientras que nosotros, y volviendo al principio de mi intervención, no estamos muy sobrados de dinero, tenemos unos diputados con unas butacas, unos pupitres comodísimos, acceso a internet, les ponen un dispositivo de última tecnología, pero bueno, para ver el espectáculo parlamentario que normalmente pues contemplamos los atónitos ciudadanos. De nuevo a vueltas con el tema de la radicalización del voto y la propuesta que hacía Rubén, que tú suscribías y que yo también, de que es mejor un sistema de distrito unipersonal, ¿no? Bueno, y indicabas que el problema empezaba en España porque las circunscripciones son enormes, ¿eh? Bueno, claro, son enormes porque el sistema es proporcional. Quiere decirse, Badajoz, que tú indicabas que tenía 22.000 kilómetros cuadrados y 6 diputados, lo que votan los ciudadanos de la provincia de Badajoz es una lista con 6 diputados, sea del partido que sea, pero una lista con 6 diputados cuyos nombres desconocen absolutamente. Y lo que votan, bueno, no se sabe bien lo que votan. Votan a un partido o a quien cree que va a ser presidente, el líder de ese partido. Y les importa muy poco la lista, los que hay en la lista. Por lo tanto, ocurre en Madrid con los 22 diputados, una lista de 22 diputados. Que vuelva a ser lo mismo, no se sabe si quieren votar diputados o quieren votar presidente del gobierno, que es el jefe del partido de la lista, ¿eh? Y los diputados serán los puntos, porque son los puntos para ser presidente del gobierno y para sacar las leyes, porque no hacen nada más. Luego, claro, el paripé de discusión, pero el asunto está dado ya por los puntos que tiene cada uno luego en el Parlamento. Bueno, claro, con el sistema unipersonal por distrito pequeño es, como tú has descrito, se divide el número de diputados por el número de habitantes y aproximadamente cada distrito tiene es homogéneo en el número de habitantes, pero es porque el sistema es mayoritario y unipersonal a 2 vueltas. Y el sistema es, yo discrepo de lo que dices, radicalmente diferente y el resultado no es el mismo. Tú dices, los partidos siguen nombrando a los candidatos por distritos unipersonales. Así, pero el sistema es totalmente diferente, porque claro, para que pueda salir, porque se vota una persona, ese partido ha elegido a alguien que verdaderamente es valioso, o por lo menos la gente del distrito va a creer que es valioso. No va a votarlo porque sea del partido, ¿eh? Es más, muy frecuentemente, tanto en Gran Bretaña como en Francia también, que es el sistema mayoritario, ¿no? Y en Estados Unidos es que los partidos buscan una persona para que vaya en su partido, ¿no? Y otra vez sale un independiente, pero totalmente independiente, porque puede salir, como sabes, porque no hay que necesitas una campaña electoral para un distrito pequeño, votan a las personas, ¿eh? Entonces, eso produce unos parlamentos totalmente, mucho más dependientes de los ciudadanos, porque es que el diputado tiene su oficina en el distrito electoral. Imaginemos Madrid, y Madrid tendría el distrito de Vallecas, quizá en Vallecas habría 2 distritos, el distrito de Moratalaz, el distrito de Chamberí, así hasta 22 distritos, con su oficina del diputado allí, que le debe su puesto más al elector que al partido, ¿eh? Y luego aparte se elegiría al presidente del gobierno, pero no lo elegiría a los diputados. Bueno, Gran Bretaña sí lo elige. Claro, esto que es revolucionario a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma y de ayuntamiento, eso sí que es verdaderamente revolucionario. Porque entonces Madrid tendría pues todos los concejales que haya, no sé cuántos hay, 30 distritos, que elegirían su concejal. Pero es que imaginemos lo que ocurre a nivel de comunidad autónoma cuando esto se hiciera. Eso sí que sería lo más aproximado a una democracia directa. El control es total. Y la dependencia del diputado respecto al elector es también total.
Y probablemente no había que profesionalizar la política. Podrían asistir a las asambleas legislativas durante un tiempo, les pagarían unas dietas y serían ciudadanos normales, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la política se hace verdaderamente a nivel local, no como creemos aquí que se hace a nivel federal. El presidente, como dijo Tocqueville en su tiempo en Estados Unidos, es una especie de rey coronado, ¿no? con unos poderes muy limitados, básicamente política exterior. Pero la política se hace local. ¿Qué es lo que ocurriría aquí en las comunidades autónomas? Y no ocurre. Se vuelve a ocurrir lo mismo. Nadie conoce a ningún diputado de ninguna asamblea legislativa de su comunidad autónoma. En fin, perdona de nuevo la extensión de esta intervención y bueno, seguiríamos quejándonos, ¿no? Sí, pero el sistema sería totalmente diferente. Y luego el problema fundamental es que ya el sistema, el aparato político y administrativo, que de alguna o de otra manera controla aproximadamente el 50% del PIB, es decir, la mitad de lo que trabajamos al año es para esos señores, esas enormes administraciones autonómicas, tal, son el producto de este sistema partitocrático. Entonces, claro, ¿cómo van a desmontar eso? Tienes razón. Esto es muy difícil de desmontar. Vamos, es imposible. Esto ya tenemos que tragárnoslo por muchas décadas, y además sin comprenderlo. Porque el sistema nos va a decir que esta es la democracia y que este es el mejor de los mundos posibles. Y que todo lo que las objeciones que pongas, pues hombre, pues son antidemocráticas, hasta fascistas, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? En fin, Fernando, disculpa que entre de nuevo en discusión también sobre este asunto, pero me parece, como dije en mi intervención anterior, verdaderamente decisivo. Y nada, como siempre, enhorabuena por los 100.000 suscriptores y por todo tu trabajo, que seguimos tanta gente y cada vez más. Empecemos por Israel, que nos trae varios temas. El primero de Israel sería el de la velocidad recontando, el de la velocidad del escrutinio. Bien, a mí me parece que que un sistema recuente rápido los votos es una virtud y no un defecto, sobre todo si lo recuenta bien. En España tenemos un sistema de escrutinio muy bueno y muy seguro, así que en torno a las 12 de la noche, a menudo mucho antes, la semana pasada hubo elecciones, como bien sabes, y a las 10 estaba ya, lo decía yo en el directo de Twitch, ya está todo el bacalao vendido. Chicos, a las 10 de la noche yo pude ya, 10:30 creo que fue, desconecté el directo y me puse a preparar la contracrónica que la hice con Alberto Garín. Pero vamos, que a esa hora, a las 10, podía haberla hecho también porque estaba ya recontado algo así como el 91 o el 92% de los votos, y es muy raro que cambie, a no ser que vayan muy ajustados el primero y el segundo, es muy raro, es decir, con muy pocos votos de diferencia, es muy raro que con el 90% de los votos escrutados te cambie el resultado. Puede moverse algún escaño, como bien sabéis, pero poco más. Que los colegios hayan cerrado a las 8 y que a las 10 tengamos, o las 11, tengamos ya el ganador y prácticamente el mapa del Parlamento, el mapa de escaños, pues caray, eso es necesariamente bueno, sobre todo con el hecho mismo de que sabemos que está bien hecho, que no es que lo hayan contado de cualquier manera, sabemos que es fiable, sabemos que los datos son correctos. Bien, compárame esto con la angustia de Estados Unidos. Acuérdate de hace no tanto, de hace año y pico, de finales de 2020, que no supimos realmente quién había ganado, pues hasta muchos días más tarde. Yo me acosté, no me acuerdo aquel día, a las 8 de la mañana, pensando que iba a suceder como en el año 2016, que de madrugada ya se supo y tal. Estuve toda la noche aquí, de en vela, sin poder dormir, mirando a ver si la cosa se iba hacia un lado, hacia el otro. Bueno, al final hice un programa que fue un gran interrogante porque no teníamos ni idea en aquel momento, y luego el asunto este de las elecciones estadounidenses coleó, como bien sabes, durante 2 meses. Bien, sí, algo que está bien en España se dice y no pasa nada. Y la manera en la que recontamos los votos está bien hecha. Los escrutinios están muy bien. Bien, lo que ya no está tan bien es el hecho mismo de que elijamos listas y no candidatos directamente.
evidentemente. Eso ya lo he dicho aquí en multitud de ocasiones. Yo soy partidario de un sistema uninominal mayoritario, que es el que rige en el Reino Unido. Si hiciesen un referéndum y me diese a elegir, escogería el sistema británico, a unas sabiendas de que tiene sus defectos, que no debemos olvidarlo. Nada hay perfecto en este mundo. No es un sistema, y el sistema del Reino Unido no es ni muchísimo menos perfecto. Como he dicho muchas veces, hay gente que se queja, en el Reino Unido estoy hablando, que se queja de que el sistema suyo es poco representativo y que por qué no van a uno de proporcional en el que entre también el segundo, ¿no? Porque claro, si en una circunscripción dada, la que escoge, la que más te guste, uno de los candidatos gana con el 51 o con el 52% de los votos, cosa que sucede muy a menudo, van realmente ajustados los dos candidatos, pues pasa que el 49 o el 48% de los votantes de esa circunscripción se queda sin representar. Podrías pensar, claro, que el diputado que mandan a Londres pues representa a todos, ¿no? A los votantes laboristas, a los conservadores y a los liberaldemócratas. Sobre el papel es así, ese diputado de esa constituency, de esa circunscripción electoral, va a Westminster a representar a todos los de su circunscripción. Pero la realidad no es esa. La realidad es que representa a sus electores, a sus votantes. Y ya está. Y trata de satisfacerlos exclusivamente a ellos. Porque quiere que le vuelvan a elegir, claro está. Con todo, este es un defecto que me parece menor al lado de los múltiples defectos que tiene nuestro sistema de listas cerradas, que es un sistema, como bien sabes y bien sabéis todos, creado en torno a los partidos políticos y cuyo incentivo principal es que el diputado se deba a un partido político y no a sus electores. Bien, respecto al Parlamento en sí mismo, que también me lo traes, Israel, a ver, no sé que estás en Vigo, supongo que habrás venido a Madrid muchas veces. Lo que no sé es si has estado dentro de las Cortes, vamos, del Palacio de las Cortes, quiero decir. Concretamente en el Salón de Sesiones. No sé si a los niños de Vigo les mandan de excursión al Congreso. Entiendo que no. A los niños de Madrid, pues sí, cuando estás en el colegio es una excursión habitual, ¿no? Y lo ves desde que eres pequeño. Luego he tenido ocasión de verlo ya de mayor, aunque solo sea por mi trabajo, que me ha tocado hacer algunas veces trabajo en el Parlamento. Vamos, periodismo parlamentario. Pocas, afortunadamente, pero sí las suficientes como para haber entrado allí y haberlo visto con mis propios ojos, ¿no? Y haber caminado por el hemiciclo. Bien, el hemiciclo es muy poca cosa. El hemiciclo de las Cortes es realmente pequeño, mucho más de lo que la gente suele pensar. No te engaño, ¿eh? En serio, la televisión lo hace muy grande, emplean angulares, etcétera, pero que no es... de verdad es decepcionante, y todo el que entra por primera vez, que lleva toda la vida viéndolo por televisión, le parece una enanez. Es de hecho, el Palacio de las Cortes es más antiguo, el español quiero decir, es más antiguo que el Palacio de Westminster en Londres. El de Londres parece más antiguo porque lo hicieron en estilo neogótico, que era la moda en aquel entonces, es más grande además, a finales del siglo XIX. No sé cuándo se inauguró Westminster, pero que el actual, ¿eh? Antes había otro. Creo que fue en 1876 o 1880, por ahí, en plena época victoriana. El de Madrid desde 1850. O sea, había un convento ahí que era donde se reunían, lo tiraron en 1834 o 35 y tardaron 15 años en hacerlo, vamos. Y está en el estilo que se llevaba en aquella época. Es decir, el estilo neoclásico bastante puro, por cierto. Si están más cómodos en Madrid es porque hay muchos menos diputados. En el Congreso de los Diputados en España hay 350 diputados, frente a los 650 que hay en la Cámara de los Comunes en Londres. De hecho, en Londres no caben todos en esa Cámara. No caben todos los diputados porque solo hay espacio para 420 y además apretados. El de Madrid se hizo con espacio para 580 apretados, también en bancos corridos. Hay más cuadros e imágenes que se ve cómo era el Congreso de los Diputados, pues eso hace 150 años o hace 100 años, y se les veía mucho más apretados. No era como ahora, que tienen un butacón y una pantalla delante, etcétera. El tema es que, bueno, en Madrid, pues esos 580 solo estuvieron al principio, ¿no? Luego se fue bajando el número de diputados hasta dejarlo en los 350 actuales. Bueno, actuales y desde hace más de 40 años. En la República había 473. Con Alfonso XIII eran 430, creo, 420, 430, una cosa así. En tiempos de Franco fue variando. No había diputados, había procuradores, que es como se llamaban entonces, pero eran siempre más de 500, 50 de los cuales los designaba por el método digital, los designaba a dedo Franco en persona. Bien, pues en el 77 decidieron que serían 350 y así se ha quedado. Y eso les da más espacio, obviamente, les permite poner esas butacas, ¿no? En el Reino Unido lo que hicieron fue ir aumentándolo.
el resultado es que no caben. El que construyó aquello lo hizo para que cupiesen 420 y ya hay 650. Podrían haberlo cambiado, ojo, porque lo que vemos ahora en Westminster no es lo que se construyó. El Parlamento tuvo un incendio muy grave. Fue 1941, fue exactamente, a causa de un bombardeo alemán. Pero decidieron, gobernaba Churchill en aquel entonces, que lo iban a reconstruir tal y como estaba. Es decir, ya en el año 41 había más diputados que asientos, ¿no? Pero no, como son tan tradicionales los británicos, se va a construir exactamente como estaba antes del bombardeo. Los diputados aquí tienen un escaño fijo y en el Reino Unido no. De tal manera que cuando están allí discutiendo y tal, están pegados, ¿no? Y se levanta uno y se levanta el otro. Tienen hasta una línea roja en el suelo. Es muy gracioso. Westminster, la sala de los comunes, son todo tradiciones que las van dejando porque estas cosas les encantan, ¿no? Tienen unas líneas rojas que están separadas ambas bancadas por la distancia de 2 espadas para que no hubiese duelos cuando se calentasen y demás. Evidentemente no sé si eso es una leyenda apócrifa o algo así, pero si vas por allí te lo explican. Bien, en cuanto a lo que comenta Juan Luis, a ver, Madrid no envía 22 diputados, Juan Luis envía 37, pero aún así es poco si lo comparamos con su población. En Madrid hay 6.800.000 personas censadas, por lo que cada escaño representa a unas 182.000 personas. Bien, Teruel tiene unas 133.000 habitantes censados y envía 3 diputados, por lo que cada diputado turolense representa a unas 44.000 personas. Con Soria pasa algo muy similar. Él tiene 88.000 habitantes, la circunscripción, que es la provincia, y 2 escaños, es decir, 44.000 personas por diputado. En el Senado es más sangrante aún, porque cada provincia envía 4 senadores sin importar su población, a excepción de las ciudades del norte de África, Ceuta y Melilla, que envían 2. Bien, de esto no se quejan los de la España vaciada, La total y absoluta y vergonzosa infrarrepresentación de las ciudades en las cámaras legislativas que hay en España. De esto no se quejará el guitarte ese de Teruel existe. Ni tampoco estos del Soria ya que acaban de aparecer. De eso no dicen absolutamente nada. Ojo, y esto tendría fácil solución, A ver, ¿cuántos habitantes somos? 47 millones. Vale, correcto. ¿Cuántos escaños hay en las Cortes? 350, en la Cámara Baja, concretamente. Sencillo. Se hacen 350 circunscripciones de unos 135.000 habitantes cada una de ellas. A ver, una puede tener 150 y otra puede tener 125, no pasa nada, pero aproximadamente 135.000 habitantes. Bien, en las cámaras, por si no lo teníamos claro, no se representa o no se debería representar el territorio. No se representan los árboles, a las piedras, a los pajaritos, se representa a las personas. Esto es extensible a las comunidades autónomas. No solo estoy hablando del Congreso de los Diputados, pero vale lo mismo para cualquier comunidad autónoma. En Madrid hay un solo distrito electoral, nada más, cuando se votan las elecciones autonómicas. Ha habido intentos en el pasado de crear 2 o 3, ¿no? Uno para la ciudad, otro para la sierra, otro para la parte sur de la comunidad. Tampoco es que sea muy grande, pero bueno, que nunca se ha llevado a la práctica y solo hay un distrito electoral. Pero en otras comunidades autónomas hay varios. En Cataluña, por ejemplo, hay 4 circunscripciones, una por cada provincia. El Parlamento Regional en Cataluña tiene 135 escaños y van 85 por Barcelona, 18 por Tarragona, 17 por Gerona y 15 por Lérida. Cada diputado regional por Barcelona representa unos 66.000 personas, 66.000 habitantes. Cada diputado regional por Lérida representa 29.000. El barcelonés, como puedes ver, está claramente infrarrepresentado en la propia Cámara Autonómica. De nuevo estamos ante lo mismo. Mucho quejarse desde el campo, pero el sistema claramente favorece al entorno rural. Seguimos con otro de los grandes temas de la contrarréplica, el de la educación universitaria, también la educación primaria y la secundaria, la educación en general y los sesgos ideológicos en la misma. También se ha tratado muchísimas veces aquí en la contrarréplica. Tenemos también como en el caso anterior, 2 contraescuchas que tratan el tema. El primero es de muy lejos de aquí, es de Paraguay, se llama Eduardo, y el segundo se llama Sebastián. Sebastián es español. Bien, vamos, pero el problema es lo mismo en España que en Paraguay y creo que en cualquier país. Así que vamos a escucharles antes de nada. Buenas, Fernando. Por diversos motivos he escuchado recién tu podcast acerca del PIN parental y habías mencionado en una parte de que te da ternura cómo intentan insertarnos la moralidad, su concepto moral. Bueno, acá te puedo comentar de mi experiencia lo que están intentando hacer en la universidad pública en la que encuentro.
Soy estudiante de la carrera de agronomía, bueno, es una carrera técnica, pero aún así nos intentan insertar sin vaselina todos sus conceptos morales. Bueno, algunas de las carreras estrella que tenemos son sociología rural, en donde nos hablan de la reforma agraria, sociología rural y legislación. Hemos tenido dos materias que nos hablan de eso. Y una reforma muy similar a la que se llevó a cabo en Perú. Después tuvimos deontología, o sea, el estudio del deber. Todo fue la carrera de cómo se debe comportar el profesional. Ya entiendes más o menos. Y últimamente es mi favorito, liderazgo participativo y comunitario. Esta la imparte el propio ideólogo de la universidad y de la facultad. Y no, ha dicho, entre otras cosas, menciona el libro ¿Por qué fracasan los países? Pero él no dice que, o sea, dice que por qué los países son ricos es por los líderes, no es por la institucionalidad, como en tanto resumen que encuentras. Y también menciona que la corrupción es un problema cultural, y entre otras cosas. Bueno, por suerte existe internet y he logrado salir de eso. El problema es lo que impresiona. Bueno, por último, mencionar que normalmente en las carreras en Paraguay, donde estoy, se tienen las carreras de agronomía específicamente tiene 6 a 8 materias por semestre. Nosotros tenemos de 10 a 12. Todo por insertar en esta malla esta materia sobre moralidad. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, quería hacer una reflexión así general acerca de la última contraescucha respecto pues al más o menos manipulación que puede haber, adoctrinamiento que puede haber en todas las ramas del sistema educativo, bachillerato, ¿no? O en la propia universidad. Y me doy cuenta de lo mucho que he cambiado a raíz de ya no solo los últimos 2 años, ¿no? Sino ya es que en los últimos meses, sino cada vez incorporo pues obviamente conocimiento nuevo y toda esa amalgama de purrí, ese conjunto de ideas más o menos formadas de marxismo e izquierdismo, pues me he dado cuenta que eran bastante sectarias por mi parte. Y bueno, compartiendo esa reflexión, pues y viendo de que, por ejemplo, en mi caso, hay muchos compañeros que fueron compañeros míos que no les veo para nada en esa postura de escepticismo y dudas. Parece que han estudiado la carrera, en mi caso es una carrera, la carrera de Ciencias Políticas. Han estudiado la carrera, pero con vocación de, como de servidumbre militante, de estudio la carrera, pero de qué manera voy a servir mejor, de qué manera, entre comillas, voy a emplatar mejor mis argumentos para, para servirlos a los demás, mi propia ideología. Y bueno, quería preguntarte, porque bueno, no sé si lo has comentado en otras veces, pero quería preguntarte si a lo largo de tus estudios o en tu etapa más de estudiante, si también te ha sucedido que has tenido ese cambio, ¿no? Y si has tenido ese cambio radical, si, bueno, o quizás no, o si ya tenías ese aspecto crítico, que yo también tengo compañeros que lo tenían, pero si has pasado de esa etapa más, por así decirlo, más doctrinal, más dogmática, a una más pues, abierta y demás, si te ha sucedido a ti o si te ha sucedido, ¿cómo ha sido? Bueno, muchas gracias por escuchar el audio y bueno, mando un fuerte abrazo a ti y a los que te escuchan. En las carreras de tipo técnico, como esa que tú estudias, Eduardo, la carga ideológica es menor, porque evidentemente priman otro tipo de conocimientos, lo cual es lógico y normal. A fin de cuentas, si quieres formar, no sé, un ingeniero, por ejemplo, pues de nada te sirve decirle que hable con pronombres inclusivos. Es más, todo lo que va a generar es un rechazo de ¿qué pinta todo esto? Si lo que quiero aprender es matemáticas, quiero aprender física o hacer cálculos estructurales, si lo que quiero ser es ingeniero
ingeniero de caminos. Con las de letras, las carreras de letras o las de humanidades es diferente. Hay muchos profesores que creen que pues ese mismo, la universidad, ¿no?, es el lugar ideal para dar rienda suelta a sus delirios ideológicos. Y se ve en la necesidad imperiosa de formar a la siguiente generación de revolucionarios o de guerrilleros de la justicia social. Todos los que hemos hecho carreras de letras, entre los cuales me incluyo, pues sabemos de lo que hablamos, porque en mayor o menor medida tuvimos que padecer a marxistas que parecían curitas de parroquia explicando el catecismo a los niños, ¿no? Esto en la universidad, en carreras como historia, periodismo, filosofía, las filologías, etcétera, ciencias políticas no digamos. Bien, eso es bastante normal. Todos lo descontamos que va a ser así. Luego, respecto a lo que nos comenta Sebastián, pues viene a confirmar lo que acabo de decir. Él ha estudiado ciencias políticas, que es donde más ideología se sirve, como es normal, llamándose ciencias políticas. Al terminar la carrera luego sucede, claro, que muchos pasan del tema, ¿no? Incluso algunos se vuelven al revés. Y otros continúan con la cantinela y la letanía aprendida de memoria y continúan así el resto de su vida, pues porque les es más cómodo. ¿Para qué poner en duda algo que te ha dado respuestas muy satisfactorias para casi todo? ¿O para qué poner en duda algo de lo que estás comiendo? Porque muchos de los que salen de ciencias políticas luego se dedican a la política, entran en un partido político, etcétera. Bien, pues esto no solo les soluciona las preguntas, sino que además les da de comer. En mi caso, Sebastián, cuando empecé la carrera, yo no tenía unas ideas políticas bien asentadas, como casi nadie, con 18 años. Simplemente no tenía ideas políticas, esa es la verdad. Me había criado en un hogar de izquierdas, eso sí, mi madre fue votante del Partido Comunista, pero en mi niñez esa pasión por la política que había tenido mi madre ya se había suavizado bastante. En los años 80, que es cuando yo fui niño, pues ya se había hecho la transición en España y las pasiones de la década anterior fueron a menos. Supongo que, no sé, mi madre vería que eran todos una panda de vividores, sin escrúpulos, y fue poco a poco distanciándose de todo aquello, pues para centrarse en las cosas que de verdad importan en la vida, para centrarse en su familia, en sus aficiones, etcétera. Pero vamos, mis padres en ningún momento me dijeron que a quién tenía que votar cuando me llegase el momento, todo lo contrario, era un asunto del que apenas se hablaba en casa, no ni iba ni venía, se hablaba de otros temas más interesantes. No me bautizaron cuando nací en los años 70 y naturalmente nunca pisé una iglesia en mi infancia, pero tampoco me hablaron mal de los curas o de la religión. Si yo preguntaba me decía, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera y hay que respetar a todo el mundo. Si quieres que te respeten a ti, hijo, tienes que respetar tú a los demás, ¿no? Lo cual es una enseñanza bastante útil para el resto de tu vida. Luego ya cuando entré a la universidad, esto fue en los años 90, no sé, me interesaban las cosas propias de los 18 años. Me gustaba la música, leer novelas, ir al cine, jugar al baloncesto, andar por Madrid con la Vespa y aquí para allá, lo normal, las chicas, etcétera, las cosas que gustan y que deben de gustar a los 18 años. Vamos, una adolescencia sana, sin fanatismos y sin obsesiones identitarias. Eso es algo que agradezco y claro, ahora mirándolo ya en retrospectiva, agradezco mucho a mis padres, que no me instalasen en la mente esas ideas parásitas, como dice el libro este de Gassat que acabo de leer, esas obsesiones que te las instalan a los 14 años y ya es muy difícil luego quitártelas, ¿no? Luego ya en la universidad lo que sí hice, y claro, como estudiaba una carrera de letras, empecé a interesarme más por el tema político, quiero decir. Me gustaba la historia, la estaba estudiando de hecho, y una cosa me llevó a la otra. No sé, si hubiese estudiado ciencias exactas, pues seguramente no hubiera descubierto esto, pero fui a estudiar geografía e historia, y era fácil, vamos. Empecé a hacerme preguntas por la sociedad y cómo se organizaba la propia sociedad. Y así es como nació mi interés por la política, aunque nunca lo desarrollé tanto como para afiliarme a un partido y cosas así. A los políticos los he mirado siempre con desprecio, toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Era esa gentecilla de traje y corbata que salía en el telediario, hablando una lengua ininteligible. El politiqués no es una cosa inventada ahora, En los años 90 y en los 80 también lo hablaban, el politiqués. Y además la gente esa que pululaba por los edificios oficiales. A mí los edificios oficiales siempre me han generado mucho rechazo, toda la vida. Recuerdo que los de nuevos ministerios, con ese aspecto macizo, me producían espanto en mi adolescencia. Vamos, pensaba algo así como que nada bueno podía salir de un lugar tan feo, lo sigo pensando, Además, otra de las cosas que observé desde los 14 o 15 años era que todos los que se interesaban por la política en clase, ya sabéis, esos que se presentaban a delegado y que estaban politiqueando, ojo, ya fuesen de izquierdas o de derechas, ¿no? Los que estaban con las banderitas de España en la pulsera, los de derechas, los otros con el rollo de los sindicatos, bueno, que eran siempre los peores.
a los peores de la clase en todo. La política profesional atrae a los más infames de cualquier sociedad. Por eso hay que recortarles los poderes todo lo que podamos. Es gente muy peligrosa, caray, a la que no dejarías bajo ningún concepto que te vigilase al niño en un parque. Caray, lo estamos viendo ahora, en la crisis esta de estos últimos días, en el Partido Popular. Son gentuza de la peor calaña, todos, sin excepción. Bueno, volviendo al tema mío, ya en la universidad, en mi facultad, que era la de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma, no había facultad de Geografía e Historia, en la Autónoma se estudiaba en Filosofía y Letras, estábamos los de Historia, los de Filología, estaban los de Filosofía también, pues era una facultad muy izquierdas, como había sido siempre. Pero en aquel entonces, te estoy hablando de principios de los 90, acababa de implosionar la Unión Soviética y los comunistas habían desaparecido de escena. No se veían hoces y martillos y tal. Eso fue lo que diferenció a mi generación de la anterior, que ellos sí tuvieron que padecer todo aquello. Andaban bastante confusos. Pero claro, seguían dando la barrila con que el capitalismo era malo y que no traía más que pobreza y sufrimiento. Era algo chocante, porque a mí, claro, pues creo que como a todo el mundo, en aquella época y en esta. A mí me gustaba el cine americano, me gustaba la música británica, me gustaba ver jugar a Michael Jordan, que era mi ídolo deportivo absoluto. Así que, en fin, tan malo no sería. Me decían una cosa por un lado, pero yo veía una cosa distinta por el otro. Fue entonces cuando me aficioné a la economía, gracias a un historiador italiano llamado Carlo Maria Cipolla, que seguramente muchos conozcáis. Y luego ya fui haciéndome liberal, poco a poco, gracias a las obras de Hayek o de Mises o de Henry Hazlitt. Todo esto lo hice en mis años universitarios, ¿eh? Bastaba que el profesor dijese una cosa para que yo fuese por el camino inverso. Claro, como debe de ser. Me pasó lo contrario que a mis padres, que en tiempos de Franco les habían mareado con lo del espíritu nacional y la unidad de destino en lo universal y todo eso, y renegaron de aquello, con muy buen criterio. Por cierto, basta con que des mucho la paliza con un tema para que haya automáticamente un número considerable de jóvenes que lo rechacen de plano. Que además esos jóvenes que lo rechazan de plano van a ser los mejores de esa generación. Caray, lo estamos viendo ahora mismo con los jovencitos, estoy hablando de críos, chicos muy jóvenes, de 17, 18, 19 años. Cómo rechazan todo lo que les viene desde las terminales del gobierno, etcétera. No sé, quizás que les han dado mucho el coñazo con el feminismo, con la ecología y demás, por lo que es normal que reaccionen pues apoyando a los partidos o a las asociaciones o a los comunicadores que más critican esas cosas. En resumen, que creo que al final basta con que te insistan mucho en algo y cuanto más pesados se ponen, peor, para que una parte considerable de los jóvenes tomen el camino contrario. Bien, esto es algo que los tíos pesados del Ministerio de Igualdad o los del Ministerio de Consumo se deberían plantear. Y incluyo el Ministerio de Consumo, porque basta cuanto más se mete con la dieta, las hamburguesas, no sé qué, más hamburgueserías se ven por la calle, además de todo tipo. Es francamente curioso. Cuando yo era niño en la Gran Vía solo había el Burger King, el McDonald's, y pare usted de contar. Bueno, sí, el Wendy cuando existía, que luego cerró, pero es que es una detrás de la otra, de distintos tipos, con unos nombres siempre americanos, por supuesto, que si esto es gourmet, que si esto es no sé qué, que si esto es no sé cuántos, pero no habéis escuchado al ministro de Consumo que no debéis comer esto, que esto es insostenible, que es carne y que es tal, y que la dieta es muy mala, y además tienen ahí unas fuentes de esas de Coca-Cola y Fantas y demás. Y están todos los chavales puestos ahí echándose el hielo y yendo 7 veces a rellenar el vaso. ¿Es malo? Es bueno, es lo que sea. La cuestión es que no hacen mucho caso a lo que dice el gobierno y a lo que les están diciendo los profesores a todas horas. Bien, eso hago, la verdad, sinceramente. Sobre todo cuando te intentan moralizar. Hay que hacer caso a los profesores cuando te están explicando algo útil, pero no cuando te están tratando de meter a martillazos un programa moral. Y todos estos de ahora son curitas, como decía antes. Es normal que los chicos se rebelen contra estos curitas. Me parece perfecto. O curitas o ursulinas. Me parece perfectamente lógico. Bien, terminamos ya. Vamos ahora con Jordi, que nos recomienda el debate entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek, que tuvo lugar hace ya un tiempo, en 2019. Lo hicieron en Toronto, si mal no recuerdo. Se hizo en Canadá seguro, pero no recuerdo la ciudad exacta. Creo que fue en Toronto. Bueno, vamos a escuchar primero la recomendación de Jordi. Buenos días a todos. Me gustaría recomendar y preguntar por tu opinión sobre el debate entre dos influencers bastante conocidos entre la juventud politizada, como son Peterson y Žižek. Esto viene a colación de que estaba repasando contras antiguas y estaba escuchando la contraportada de Jordan Peterson de su libro 12 reglas para vivir. Y me pareció interesante recomendar el debate porque
El debate entre estos dos no es un debate académico ni es un debate oscuro típico de filósofos, sino que es un debate ameno para ver tomando un refresco o comiendo unas palomitas. Y yo creo que siendo dos personas importantes entre la juventud, dan un magnífico ejemplo de cómo se puede hablar, cómo se puede debatir sin caer en correcciones políticas y trincheras baratas. El debate no es para nada comunismo versus capitalismo como pintaba el cartel, ni es el debate filosófico del siglo, y menos mal, porque si no sería muy aburrido. Y bueno, al que le interese estas dos figuras, pues estoy seguro que le gustará. Combina bien el estilo sobrio y serio de Peterson con el estilo humorístico de Zizek, un filósofo bastante raro, porque en su día fue una especie de disidente en Yugoslavia, llegó a presentarse a las elecciones en Eslovenia y hoy, en teoría, es un defensor del comunismo. Digo muy en teoría porque cuando ves el debate ya ves que estas simples coordenadas izquierda-derecha no acaban muy bien de explicar las posiciones de ambos. Bueno, un saludo a todos. Os lo dejo en la descripción del programa, pero no os lo puedo recomendar porque no lo he visto. Ojo, lo intenté en su momento, lo subieron a YouTube, pero no pude pasar del minuto 15 o por ahí, quizá antes, quizá me desconecté en el 10, porque es que me podía el tedio. Yo y la filosofía es que no nos llevamos bien. Yo necesito hechos documentados, no interpretaciones sobre lo que dijo tal o cual filósofo que a su vez interpretó lo que dijo otro filósofo anterior a él. Los filósofos en general son agotadores. Fijan su marco discursivo, ¿qué es esto? Renombran las cosas, es que esto es así porque lo digo yo. Vale, o porque lo dijo mi maestro, porque lo dijo el maestro de mi maestro. Y a partir de ahí, claro, siempre les salen las cuentas. No sé, si hubiesen debatido estos dos media hora o 20 minutos, quizá me lo hubiese visto. Pero es que creo que dura como 3 horas. Así que nada, si os interesa el debate, os dejo el enlace en la descripción. Bien, queridos, pues con esto termina ya la contrarréplica de hoy. Mañana habrá contrarréplica, por supuesto. Más o menos creo que adivinaréis el tema. No os lo voy a decir porque sé que sois todos muy listos. Así que con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.